Bienvenido, mucho gusto. Vamos a hacer una alacena. Para hacer la alacena vamos a ocupar dos piezas largas de 90 por 38. Dos piezas más cortas, 38 por 37. Otras dos piezas rectangulares que son unos soportes que son de 7 por 87. Y una piecita que es de 3 por 37. Entonces con eso vamos a hacer el cuadro primero de la alacena. Es una alacena aérea que vamos a colocar en la pared. Y eso vamos a hacer las puertas de gabinete como ya hemos visto en algunos videos. Entonces voy a mostrarles el producto armado, las puertas, el pintado y la instalación para que sea un video más corto. Entonces es una alacena que ustedes pueden hacer fácil, rápido, bonito y con un presupuesto bastante bajo. Una alacenita para poner en la pared. Entonces para poderlos armar, pues siempre les digo que las escuadrillas y simplemente quitamos una tapa, un lateral que coincidan los 38 con los 38, porque eso tiene 38 y 37. Los 37 para acá y 38 para acá, los que coinciden. Nos vamos a unir esas piezas, ponemos la otra del otro lado, ponemos la otra encima, ponemos los refuerzos y después lo que hacemos es que sacamos las puertas. Sobre las puertas, ¿por qué las sacamos de último? Porque primero armamos la estructura para saber exactamente cómo nos va a quedar bien, para ya después hacer el cuadro. Podemos haber sacado las piezas para hacer las puertas y todo, pero si nos equivocamos en una parte vamos a perder madera. Entonces siempre hacen el cuadro primero y después hacen las puertas de último. Entonces ya casi les muestro cómo está el producto armado. Ok, entonces como ven aquí ya está armado. Entonces como les decía, es un lateral y otro lateral, una tapa y otra tapa. Entonces no hay de otra manera como armarlo. Entonces esto va a tener 90 por 40. La barrita del frente tiene 3 centímetros porque aquí las puertas se van a encontrar, abrir, encontrar. Entonces se hizo de este tamaño. Y las otras piezas que les dije largas que van aquí atrás son los refuerzos de la parte de atrás porque eso va a ir guindado en pared. Esto es aéreo. Entonces a la hora que lo van a guindar en la pared, entonces el mueble va a quedar colgado de estas dos piezas. Entonces hacen 4 perforaciones acá. Esas perforaciones se hacen igual en la pared, se arriman, se atornillan y listo. Eso no se va a caer, no se va a deformar. Ahora que lo que falta es sacar las puertas. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque ya sabemos exactamente qué distancia tenemos acá. Que andamos buscando, pues usualmente es que entre 1 centímetro acá y 1 centímetro acá. Entonces ocuparemos puertas de 44. Vamos a ver el otro lado y nos quedó más o menos igual. Entonces 1 centímetro acá y 1 centímetro acá, igual 44. Entonces nos quedó perfectamente bien porque va a entrar uno y uno. Y me va a quedar una lijita de 1 centímetro acá para poder jugar, para hacer el ajuste de la puerta, para lo que tengamos que ver. Entonces vamos que tenga 1 centímetro más acá y otro más acá. Ajá. Entonces de 44. Entonces cada puerta va a ser de 44 centímetros exactos. Eso lo vamos a hacer en corte 45. En todas las piezas que saquemos van a tener 44 de largo. Y lo que es el ancho, lo mismo. La idea es que baje 1 centímetro y que suba 1 centímetro. Entonces va a ser 39. Exactamente 39. Porque esto tiene 40. Y para acá tiene 90. Entonces, si trabajamos siempre con precisión, no vamos a tener tipos de problemas. O sea, nos quedó exactamente cuadradito, todo bonito. Entonces, siempre tómense su tiempo, midan 2 veces o midan 3 veces, pero solo corten una vez. Esa es una regla esencial. Medir 2 y cortar 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Meterle tarugo a todos los huequitos. Todos los huequitos de tornillos que pusimos. Vamos a taparlo con tarugos, que ustedes ya tienen en este canal un video de cómo hacer los tarugos. Y los vamos a cortar con la sierrilla esta japonesa, cola, y vamos a ir tapando todos los huequitos. Después de que tapamos todos los huequitos, aplicamos masilla en todas las imperfecciones que veamos, igual en los huequitos, por dentro y por fuera. Que quede terso, suave, como sea. Aplicamos el sellador y después aplicamos el tinte. Bueno, hacemos las puertas, después aplicamos sellador, tinte y todo lo demás. Yo ahorita les muestro cómo sacamos las puertas. Entonces, ¿por qué usamos esta unión de 45? Porque queda más bonito el marco. Quedan, como digo, los bordes limpio. En lugar de que fuera uno acá, entonces me va a quedar un canto expuesto. Entonces, el corte 45 queda más bonito, está la parte de atrás del tablero. Entonces, en este canal que hicimos, que lo hicimos con la sierra, que ya han visto ustedes cómo es que se hace, que saca el boquete, aquí vamos a poner el tablero de parche. El tablero de parche es más fácil de instalar, más sencillo, no lleva cola, muy rápido y muy fácil de hacer.
Entonces vamos a armar los dos marcos exactamente igual. Y esos marquitos son las puerticas de la alacena que les dije que lo que ustedes tienen que hacer siempre es dejarle más o menos 1 centímetro acá. Entonces me queda medio libre. Entonces, y acá medio libre y 1 centímetro que tape. Medio libre y 1 centímetro que entra. Y en esta parte igual. 1 centímetro entra y el resto queda libre porque queda la otra tapa. Entonces primero hicimos el cajón y después hacemos lo que son las puertas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si el cajón después me queda más pequeño en algún lado o me queda diferente porque tal vez me equivoqué, aunque lo arme y todo, entonces ya al final cuando tengo el cajón listo, yo ya puedo sacar las tapas. Excepto que trabajemos con muchísima precisión, podemos cortar todo de un solo y armar cajón y armar tapas, todo cortado una vez, pero yo prefiero primero hacer el cajón y después saco las puertas, en este caso, las puerticas. Las puerticas van a abrir aquí con bisagra de parche, de esta manera. Abren de la forma tradicional. No son puertas suicidas como los otros muebles que hemos hecho en este canal, ya que el cliente lo quería de esta manera. Entonces voy a terminar de armar las puertas, lijamos, sacamos todas las imperfecciones, sacamos los tableros, los metemos, los pegamos y ya les muestro la parte de lo que es el acabado y la instalación de las bisagras de parche, cómo se instalan. Ya casi seguimos con esa parte. Entonces, esto es el acabado que tiene que tener el producto. Entonces, como siempre les digo, hasta que ya esté terso, suave, como sea, totalmente liso, totalmente parejo, ya ustedes ya pueden decir que el producto está bien. Entonces, aquí como ustedes ven, ya está prácticamente liso. Entonces, están todos los huequitos tapados, está todo rellenado, ya se aplicaron los redondos por todos los lados. Ya está aplicado cualquiera de los lados. Y esta es la alacena, básicamente. Entonces, las tapas, pues obviamente las puertas van a abrir de esta manera. Normal, con bisagra de presión. Entonces abren para este lado. Lo que hay que hacer nada más es terminar de pintar y aplicar. Entonces, como digo, más o menos siempre que le quede 1 centímetro acá y otro allá. Y ese es el tablero que es de parche. Entonces, esa es la parte de atrás del tablero. Entonces, es como con ellas. Este tablero no se pega, queda totalmente suelto porque esto se tiene que expandir y contraer. Entonces esto lo pega, se revienta. Entonces se deja suelto simplemente con los tornillos que metemos acá en los lados. Entonces vamos a aplicar el tinte y ya vemos cómo queda el producto acabado. El tinte, como siempre, lo aplicamos con mecha para más fácil. Y ese tipo de tinte que es tinte preservante, que es todo en uno. Antisecticida, fungicida, termicida, da un acabado bonito y después aplicamos lo que es el producto final. Entonces ese es el tinte sellador y falta el producto final. Entonces ya les muestro cómo queda el producto. Que entonces ya está aplicada la primera mano. Entonces, como siempre ven ustedes en todos los productos que yo hago, se aplica por ambas caras, por todos lados. O sea, esto es un tinte sellador. Entonces, para que selle tiene que aplicarse por todos lados. Entonces, muchos muebles de baja calidad que venden en el mercado, marcas así X, si usted lo revisa, por ejemplo, por la parte de atrás, usted verá eso que está natural, la madera blanca o café o el color natural de la madera. No le echan sellador, en cambio la idea es destacarse por algo diferente, por algo, digamos, de más calidad. Eso se le embarra tinte por todos lados. Cualquier parte expuesta va a tener el sellador tinte para que haga ese proceso. Después vamos a esperar a que seque, vamos a lijar y ya le vamos a tirar el color cafecito, el buen, el acabado. Entonces, así es como tienen que trabajar. Trabajen finos, trabajen bonito. Y nada más faltaría lo que es la parte del acabado y ya estamos listos. Después vemos la parte de instalación de manillas y de bisagras y listo. Ya casi vamos con ese proceso. ¿Cómo instalar la bisagra cazoleta? La bisagra cazoleta es esta bisagrilla. Muy sencillo. Simplemente agarramos un pedazo de madera y marcamos una línea de 6 milímetros, media pulgada. Perforamos el hueco con la broca 35. Lo arrimamos en la pieza que vamos a instalar la manilla o la bisagra. Debemos instalar la bisagra, lo arrimamos ahí. Entonces con el taladro, con la broca de 35, hacemos el huequillo con cuidado, despacito. ¿Ok?
Si queremos le podemos poner un tope a la broca aquella para ya saber hasta qué profundidad, pero yo no me complico mucho. Simplemente, como le digo, hice una plantilla. Esto es un pedazo de madera que tiene 14 centímetros. Lo dividí a la mitad. Le marqué los 6 milímetros, hice el huequillo. Ese hueco se va a replicar acá. Ahora ya una vez que está listo, estas bisagras tienen esta muesca, este bordecillo. Entonces perforamos hasta ahí. Vamos a la bisagrilla. Vemos que le falta una milésima. Bajamos un poquito más. Como digo, si quiere le ponen un tope, ya ustedes verán y listo. Eso es todo. Así de fácil se instala ella. Bueno, le falta un pelito. Ahora sí, perfecto. Y eso es todo. Entonces, con un pedazo de madera viejo del taller, de la medida que sea, marcan la mitad, marcan 6 milímetros, hacen el hueco, colocan, perforan, revisan que todo esté bien y listo. Así de rápido instalan una bisagra, cazoleta, sin necesidad de gastar $100 en una plantilla, $500 en una plantilla con un pedazo de madera. Así de fácil. Ahora, ¿cómo instalan una manilla? Agarran un pedazo de madera que tenga el ancho del listón. Entonces, esta es la barra de la puerta de- del mueble. Entonces, esta pieza tiene el mismo ancho. Marcamos la mitad. Hacemos dos huecos exactamente donde van a entrar la manilla. Ustedes pueden ver, están exactos donde ya entra. Prensamos. Después de ahí agarramos una broquita que tenga el grueso del hueco que hicimos. Perforamos. Y listo. Lo ponemos exactamente igual en la otra puerta y vamos instalando así repetición de manillas y manillas y manillas. Entonces, ¿cuánto nos costó la plantilla? Pues un pedazo de madera que tenía el taller ahí haciendo nada, que tiene el mismo grueso que el listón. Lo usamos para eso. Así de fácil y rápido instalan una manilla repetitivamente en un montón de puertas. Simplemente escogemos a qué altura lo queremos poner, lo ponemos igual en todas las puertas, vamos haciendo las preparaciones y listo. Así de fácil. ¿Cuánto nos costó esto? Básicamente nada, en lugar de gastar $100 en una plantilla. Ok, entonces ya aquí está listo lo que es la alacena. Entonces, ustedes ya vieron cómo se instala esa manilla y cómo se instala eso. Cómo se hacen los huecos, por decirlo así. Ya les dará cazoleta. Con plantillas caseras, con un pedazo de madera que tenemos por ahí, lo hacemos. Instalamos las dos puertas, que queden bien nivelados, que quede, digamos, bonitos los tableros, el corte 45 quede bonito, que quede todo nivelado, todo parejito. Eso es una alacena para colgar en la pared. ¿Cómo la colgamos en la pared? Ve que aquí hay unas perforaciones, unos huequitos. Entonces, en esos huequitos vamos a remar la alacena donde va en la pared. Vamos a marcar con una broquita vieja la pared, una broca sacrificio para dañarla. Una broquita, digamos, de madera que la vamos a meter ahí. Y ya quedan los huequitos en la pared. Después hacemos las perforaciones, volvemos a remar la alacena, atornillamos en esos puntos y listo. Eso de ahí no se va a caer por ningún motivo. 99 centímetros de ancho, 40 de alto y 40 de fondo. Entonces el fondo acá es 40, el alto 40, fondo 40 y 99 de ancho. Entonces algo fácil, bonito, rápido de hacer, que ustedes pueden hacer en casa, digamos, de una forma sencilla. Ya vieron cómo se hacen las puertas de parches, y igual aquí hay un video, cómo se instalan las manillas, cómo se instala la bisagrilla, ajustarlas. Entonces ya saben lo que pueden hacer para colaborar con el canal. Dale me gusta, compartir, comentar y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.